No obstante haber resultado exitosa en las contiendas africanas, los cubanos mostraron gran incapacidad para arrostrar la contrainsurgencia. Tanto ellos como los soviéticos consideraban que la mejor táctica era la sobresaturación de hombres y equipos. La ocupación militar de Castro probó su eficacia táctica ofensiva y a la vez su debilidad defensiva ante UNITA, a medida que ésta se consolidaba. Así, Castro se atascó en el Tremedal africano. En Angola y Etiopía enfrentó una enérgica e inesperada resistencia perfilada en conflictos que no podrían desenredarse mediante la activación de su Africa Corps. El ejército del MPLA, levantado por los cubanos, resultó ser, además, una masa heterogénea de soviéticos, cubanos, alemanes orientales y portugueses, que, si bien disponía de superioridad en volumen de fuego y modernidad de armamentos, era incapaz de desplegar la movilidad necesaria para liquidar la oposición de Savimbi. El mando cubano encaró la terrible realidad de una guerra librada en la vastedad e irregularidad orográfica, en medio de las lluvias tropicales y de las junglas, con escasas vías de comunicaciones. Todo ello hizo que sus columnas mecanizadas pudiesen ser bloqueadas fácilmente por emboscadas y minas. A fines de 1976, ya casi olvidado y subestimado por Luanda, Savimbi emerge con 70 hombres para componer la estructura de UNITA. En octubre y noviembre de 1977, Savimbi se entrevista con varios presidentes africanos con vistas a recaudar fondos para revitalizar su capacidad militar. A partir de 1978, los cubanos y la FAPLA comenzarán una serie anual de expediciones bélicas contra la UNITA. Castro vuelve a reforzar su Africa Corps, que llegará a contar con 28.000 hombres apoyados por tropas especiales de Alemania Oriental. En marzo de 1978, los generales cubanos Ochoa y Tomasevich, al frente de un contingente de 5.000 soldados auxiliados con batallones de la FAPLA y amparados por helicópteros y unidades aéreas de MiG, desencadenan las hostilidades sobre UNITA en Bie, Huambo y Cuando Cubango. No obstante, el avance se desvanece en el territorio controlado por Savimbi. Neto advierte que tanto el control soviético, la escisión dentro del MPLA como la oposición de UNITA solo podrán eliminarse mediante la conciliación con Savimbi. Hacia ese fin, Neto plantea un parlamento con el líder rebelde en Dakar, capital de Senegal, para el mes de septiembre de 1978. Pero la inteligencia cubana detectará tales intentos y pasará la información a los soviéticos. La iniciativa de Neto queda truncada con su sorpresiva muerte en Moscú. En los primeros meses de 1980, la UNITA de Savimbi montará un contraataque ante los batallones de la FAPLA, que ante la difícil situación alimentaria buscaba recuperar las zonas agrícolas de Huambo, Bie, Benguela y Mojico. En septiembre de 1980, Savimbi logró apresar espectacularmente el poblado de Mavinga, llenando de consternación a sus enemigos y atrayendo hacia su lucha a todos los ojos del continente. Al entrar el nuevo año, su agresividad se intensifica de tal manera que en 1981 se considera el año en que la UNITA arrebata la iniciativa, imponiendo el curso de las futuras campañas militares. En 1981, los cubanos ponen su hombro en la ofensiva lanzada contra Savimbi en las provincias centrales de Angola. En mayo, en una batalla campal ocurrida en las márgenes del río Lomba, la UNITA detuvo la primera de una prolongada sucesión de arremetidas anuales preparadas por los cubanos. Otra columna motorizada cubano-MPLA queda estancada al norte de Rito, posibilitando a que UNITA lanzara un contraataque hacia el territorio de Mojico en los últimos meses del año. El fiasco de esta maniobra trajo confrontaciones entre el generalato cubano y sus subalternos angolanos. El presidente Eduardo dos Santos no mantenía una posición inflexible con respecto a la búsqueda de una normalización de la contienda de todo el Cono Sur. Dos Santos buscaba a todo trance evitar en un conflicto global a gran escala, pues temía perder la batalla militar con Pretoria. Además, estaba sujeto a enérgicos apremios de parte de un gran número de presidentes africanos que insistían en un diálogo con África del Sur.
Su carta de negociación era la retirada de las tropas cubanas, pero eso significaba enfrentarse a Castro, que no mostraba propensión de abandonar el país. En 1982, Dos Santos se trasladó a Cabo Verde para iniciar una ronda de charlas con sus colegas africanos. Allí se discutió con el presidente senegalés Abdou Diouf un posible entendimiento con Savimbi. El gambito angolano estuvo apoyado por los Estados Unidos, quien recibirá oficialmente a Savimbi y propiciará una audiencia en México en diciembre de ese año entre su secretario de Estado, Alexander Haig, y el canciller cubano Carlos Rafael Rodríguez. La Habana se hallaba desconcertada e irritada por los vaivenes diplomáticos del MPLA. En su conversación con Haig, los cubanos analizaron su presencia en todo el sur africano y su otorgamiento de santuarios y recursos desde Angola para las acciones de la SWAPO contra Namibia. El dilema se reducía a 4 puntos fundamentales: la salida de las tropas cubanas, la independencia de Namibia, el cese de la ayuda sudafricana a la UNITA y el reconocimiento de la misma en Angola. Pero Castro seguía en sus 13, sin mostrar algún resquicio para el desmantelamiento de sus tropas. Este frenesí de conciliábulos causó crisis dentro del MPLA entre los marxistas ortodoxos que sostenían una liquidación militar de Savimbi y aquellos que reconocían la necesidad de alcanzar un arreglo con el jefe de la UNITA. Los soviéticos llamaron urgentemente a Lucio Lara, su hombre en Luanda. Simultáneamente, el premier soviético Tikhonov declaraba públicamente que los acuerdos con Savimbi o Sudáfrica resultarían riesgosos. Entretanto, el canciller cubano Isidoro Malmierka le hacía una visita al mandatario Dos Santos, portando un mensaje de Castro en el que éste rechazaba cualquier pacto que contemplase una salida simultánea de las tropas cubanas con las sudafricanas. El presidente Dos Santos tuvo que retraerse de forma humillante. En lo adelante, la contienda se transformó en una guerra de movimientos regulares, donde los cubanos retornarán al campo de batalla. En ese año de 1982, la FAPLA y los cubanos enfrentan una serie de derrotas a manos de UNITA. El MPLA tuvo que evacuar Cangumbe tras 5 meses de cerco y pierde seguidamente Gago Cutiño, Cesa, Cazamba y Lutembo.